¿Todavía quieren ser oídos por Dios, hermanos? Amén. ¿O ya no? ¿O ya no quieren ser oídos por Dios, hermanos? Hay maneras, hermanos, como les comenté. Hay muchos tipos de oración, hermanos. Hay muchos métodos, medios. Entre más herramientas tengamos, hermanos, para pelear nuestra batalla espiritual, es mejor. Amén. No es lo mismo tener una espada, hermanos, normal, a tener 2 espadas, ¿verdad? A tener una espada larga. Aleluya. O a tener 3 espadas, hermano, imagínense. Un arco, una flecha. O 50 flechas, hermano, imagínense. ¿Quién cree que gane, hermano? El que tenga más armas y las sepa usar. O el que no las tenga, hermanos, y las pocas que tiene no las sabe usar. Aleluya. Estamos en una pelea contra las fuerzas de las tinieblas, hermanos. Aunque usted no lo quiera, ya estamos ahí. Desde que vinimos a este mundo, hermanos, Aleluya. y nuestra madre nos concibió, ya estamos en lucha, ¿verdad? Lo bueno, hermanos, para los niños, ¿verdad? Que tienen cierta protección de parte de Dios. Cobertura por sus padres también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero llega un momento, hermanos, llega un tiempo, y yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? En los misterios, hermanos. Y sí está el tiempo, hermanos, en la palabra de Dios, cuando el hombre o la mujer ya es responsable de sus actos, hermanos. Está en la escritura, ¿verdad? Llega un momento, llega un tiempo en el que ya se pierde la cobertura, hermanos, de los padres, y ya le toca, hermanos, valerse por sí mismo, ¿verdad? Todos aquí, hermanos, ya somos mayores, a excepción de Abdiel, ¿verdad? Aleluya. Es un infante, un niño. Y somos responsables, hermanos, por nuestras almas también. Responsables por nuestras almas. Amén. No podemos echarle la culpa al pastor, hermanos, porque la escritura dice, ¿verdad?, que él vela por nuestras almas, ¿verdad? Pero vela como si fuera responsable, pero no lo es, hermanos. Él es responsable solamente de darnos nuestro alimento espiritual. Aleluya. Y nosotros somos responsables de poner por obra, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿quieres ser oído por Dios o no? Amén. ¿Sí? Qué bueno. Yo también, hermanos, vamos a empezar esta parte, hermanos, que es la última parte, sobre el ayuno. En Isaías 58 tenemos el pasaje, hermanos, sobre el ayuno, lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes quiero dejar claro, ¿verdad?, el asunto que estamos tratando. En el libro de los Hechos, ¿verdad?, creo que era el capítulo 10. Ahí vimos el asunto de Cornelio. Cómo Cornelio fue oído por Dios, hermanos. Aleluya. Sus oraciones llegaron delante de la presencia de Dios. Y eso que él no conocía el evangelio, hermanos, Y ya estaban las leyes funcionando, ya estaban en orden, en funcionamiento, ¿verdad? Ya eran vigentes las leyes del Señor, ¿verdad? Y él, como quiera, fue escuchado por Dios, hermanos. Tenemos este ejemplo, pero lo confirmamos con enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Si no me recuerdo, era Mateo capítulo 6, ¿verdad? Sí era ahí. Mateo 6. Mateo 6. Y ahí viene, hermanos, un orden, ¿verdad? Como el Señor explica que primero son las limosnas, Aleluya. después la oración y al último el ayuno, ¿verdad? Y mira, hermanos, qué hermoso es el Señor. ¿Por qué? Porque nos explica primero lo más fácil de entender, ¿verdad? Lo físico. Y el Señor así decía, ¿verdad? Le decía a los fariseos, ¿cómo van a entender lo espiritual si no entienden lo terrenal? Entonces, si usted no quiere, hermano, que el Señor le llame la atención, entendamos primero lo terrenal, ¿verdad? Un asunto son las limosnas, hermanos. Y vimos que las limosnas, que en este tiempo se conoce como caridad o ayuda al prójimo, ¿verdad? Es dar lo que esté en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Amén. Una ayuda a un semejante, a una persona, hermano. No es a un perrito, no es a un gatito, no es a un pajarito, no. A un semejante, y nosotros no somos semejantes animales, ¿verdad? No vaya a decir, ay, yo tengo orejas de gato, no, hermanos.
a una persona. Aleluya. Esa caridad es de nuestra propiedad, lo vimos, ¿verdad? Lo entendimos como el Señor nos lo pone bien claro, hermanos, ¿verdad? Vende lo que tienes, lo que es tuyo, lo que está en tu propiedad, y de ahí se da la limosna, hermanos. Miren, hermanos, cómo a veces pareciera que perdemos el camino, hermanos, cuando estamos estudiando, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, este es el camino, en un pasaje, hermanos. Y ahí está, ¿verdad? El camino que tenemos que seguir. Las pisadas pareciera que se pierden, pero no, hermanos, el Señor nos dice, por aquí es, tenemos que seguir, ¿verdad? Vimos la diferencia de las 4 formas en las cuales el Señor nos habla acerca de nuestras finanzas, ¿verdad? ¿Cómo se trata con las finanzas? Que vimos que era primero que los diezmos, ¿verdad? Para el Señor, se traen al alfolí, no se usa para otra cosa, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Y el diezmo lo quieren usar para dar limosnas y caridad. A veces no le tiene confianza, hermanos, al pastor. No se le tiene confianza a los pastores de darle el 10%, que dice, ay, es mucho dinero, el 10%. A veces no se le tiene la confianza, hermanos, a los pastores de ese dinero, pero sí le queremos confiar nuestra alma, hermanos, al pastor, nuestra salud. No hay coherencia, ¿verdad? No hay mucha coherencia, hermanos. Tenemos que entender primero lo físico, después lo espiritual. Vimos los diezmos, las ofrendas que son para Dios, ofrendas para Dios, las primicias y las limosnas, ¿verdad? Que es lo que nos manda el Señor. Nosotros también podemos dar una ofrenda a una persona, ¿verdad? Es ofrecer. La palabra ofrenda es darle algo a alguien como un regalo. Pero también la otra persona, si quiere, lo recibió o no, ¿verdad? Igual el Señor, le podemos dar ofrendas al Señor, hermanos, pero quizás el Señor a veces no las acepte. Tenemos el ejemplo en la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Que le pareció buena la ofrenda de Abel y de Caín no. También creo que también tocamos ese punto. Amén. Y en el servicio pasado, hermanos, en la enseñanza pasada vimos el asunto de la oración, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo nos dejó un protocolo, hermanos, de oración, unos pasos a seguir de cómo se debe de orar. ¿Usted sabía eso? Amén. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? Que sabía eso, cómo se debe de orar. ¿A quién va la oración, hermanos? Yo lo fuerte, si lo voy a decir. ¿A quién va la oración? ¿A un gato? No. Al Padre, la oración va Amén. al Padre. Va dirigida al Padre. Y eso nos enseñó el Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesús no dijo, oren a mí, al Hijo. Se tiene que orar al Padre, ¿verdad? Nosotros, hermanos, podemos pedirle socorro al Señor Jesucristo. Podemos hacerlo, está en la Escritura, ¿verdad? Porque la palabra, hay una parte en la Escritura, hermanos, que dice el Señor, que así como Él fue tentado en todo, el Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice que Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. La tentación, hermanos, la tentación es una prueba por la cual nosotros pasamos, es prueba. Cuando usted escuche y mire la palabra tentación, de una forma o de otra, es prueba. Estamos siendo probados, hermanos. A veces espíritus malos y espíritus de las tinieblas son usados para que nosotros seamos puestos a prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor quiere ver en nosotros algo, ¿verdad? Que no se ha manifestado. Miren, hermanos, ese es el asunto de la oración. El Señor nos dijo cómo, ¿verdad? Y hay un punto importante, hermanos, que no es de la oración, ¿verdad? Pero tiene como un candado que está sujeto a la oración, hermanos. Es como si usted escribiera una carta y la envolviera, ¿verdad? Y le pusiera como un sello para que pudiera ser enviada. Si no le pone ese sello, hermanos, a la oración, hermanos, la oración, yo no le puedo asegurar, pero estoy casi seguro que la oración no va a llegar. Y uno de esos, ese punto, hermanos, ese sello, es el perdón. El perdón. Porque el Señor así sella, hermanos, el asunto de la oración, ¿verdad? Cuando el Señor nos enseña a orar, dice al final, y perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido, ¿verdad?
Y después el Señor agrega, hermanos, el Señor ya terminó de enseñar el asunto de la oración. Y luego viene en una siguiente sección y enseña y dice, ¿verdad? Y dice, porque si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y eso viene inmediatamente después de la oración, hermanos. Pero no se confunda que es parte de la oración. Es una siguiente enseñanza, hermanos. Tiene que tener ahí, aplicar su cabeza, ¿verdad? Para entenderlo. Ese es el sello, hermanos, el candado de la oración. Algo, hermanos. Si una persona no perdona, hermanos, es que hay rencor en su corazón. Ahora imagínense que está escribiendo una carta, hermanos, y como el rencor viene siendo como manchas en su mano, y usted está embarrando toda la carta, hermanos, de manchas. Y así va a llegar delante del Padre, hermanos. No. Si es que llegara a llegar, no lo va ni a entender el Señor. Va a decir, no, pues esto está contaminado con pecado, esto no lo entiendo. La que sigue, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ver lo que es el ayuno. ¿Saben lo que es ayunar? Hay dos tipos de ayunos, hermanos. La palabra ayuno, en sus originales, en sus raíces, quiere decir, hermanos, taparse la boca, no comer. Eso es lo que en su original, ¿verdad? Quiere decir la palabra ayunar, taparse la boca, para no ingerir alimento. Pero nosotros nos vamos a ver el ayuno normal del mundo, hermanos. Vamos a ver el ayuno del Señor, el ayuno que el Señor quiere. Ayunar quiere decir no comer, abstenerse de comer por un periodo de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que es un ayuno normal. Un ayuno del físico, del normal, ¿verdad? Que a veces nos piden que tengamos para hacernos unos estudios. Primer punto, hermanos, es el ayuno del Señor. ¿Para quién va dirigido? ¿Para los del mundo que se van a hacer análisis de sangre? ¿O para nosotros? Dice aquí, hermanos, Isaías 58, clama voz en cuello, no te detengas, dice. Alza tu voz como trompeta, o sea que hables fuerte, dice. Anuncia a mi pueblo su rebelión primero, mi pueblo, y a la casa de Jacob su pecado. Son dos cosas, hermanos, rebelión y pecado, de lo que habla. ¿Pero a quién? Dice el Señor, a mi pueblo. El mensaje del ayuno del Señor es para el pueblo de Dios. Amén. Y más adelante vamos a ver que es un mandamiento, hermanos, también. Pero este mensaje, hermanos, este pasaje, Isaías 58, es para nosotros. Miren, hermanos, cómo el Señor, cómo es el Señor, hermanos, de inteligente. Porque aquí no dice, ¿verdad?, para el linaje de Abraham. Aquí, hermanos, dice mi pueblo. Amén. Cuando dice mi pueblo, hermanos, ahí entramos nosotros. Mi pueblo, su rebelión en la casa de Jacob, su pecado, dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que no hubiese hecho su justicia, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿No nos pasa así a veces, hermanos? Que nosotros sabemos que estamos mal, que hemos cometido pecado, por mínimo que sea, hermanos. A veces en nuestra mente tenemos un pensamiento malo contra un semejante. Tenemos pensamientos malos, hermanos. Aleluya. Nosotros constantemente nos tenemos que estar limpiando, hermanos. Constantemente nos tenemos que estar limpiando. Por un pensamiento, hermanos, ya caemos en este concepto, ¿verdad?, que dice el Señor, que me buscan cada día, quieren saber mis caminos. ¿O usted no quiere saber los caminos del Señor? Amén. Dice aquí, como gente que hubiese hecho justicia. Que quiere decir que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
Es lo que quiere el hombre, hermanos, acercarse a Dios con pecado, contaminado. El Señor no quiere eso, hermanos, que nosotros nos acerquemos así. ¿Sabe cómo se le llama a esto, hermanos? Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos. Esa parte, hermanos. Si lo ponemos, hermanos, en contra de la primera parte del versículo 1, a esto se le llama hipocresía. Gracias, hermano. ¿Por qué hipocresía? Porque hay rebelión y porque hay pecado. Y así nos queremos acercar a Dios, hermanos. Y nos decimos que somos pueblo de Dios, iglesia de Dios. Y así nos queremos acercar a Dios. No, hermanos. Nosotros no podemos ser hipócritas ante el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cree usted que no podemos? ¿Sabe lo que es la hipocresía, verdad? Ya lo hemos hablado. ¿Por qué cree que no podemos ser hipócritas delante del Señor, hermanos? Porque el Señor lo sabe todo. El Señor conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. A Él no le podemos mentir. Amén. Con el Señor no podemos fingir, hermanos. Lo podemos hacer, pero Él sabe que estamos fingiendo. El Señor se va a dar cuenta de que estamos mal. El Señor lo sabe, hermanos. Ahora, versículo 3. Dice, porque me dicen, ayunamos. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Mire, humillamos nuestras almas y no te dices por entendido. Dice, y aquí en el día de nuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Son dos cosas, hermano, que el pueblo de Dios le recrimina a Dios. Humillamos nuestras almas, dice, humillamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, dice, y no te diste por entendido. ¿Se da cuenta que son dos cosas? ¿Usted le ha pedido algo a Dios que el Señor no le ha respondido? Algo que vaya dentro de la palabra, hermanos, o inclusive fuera, ¿verdad? Pero que está en su corazón. Y el Señor no responde. ¿Por qué cree, hermanos, que pasa eso? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. A Dios usted no lo puede someter a su voluntad, hermanos. Aleluya. Yo en otras palabras les digo, de forma chistosa, ¿verdad? Usted no le puede hacer manita de puerco a Dios, hermano, para que Dios haga conforme a su voluntad. Dice aquí, no hiciste caso, o sea, ¿qué decía el pueblo aquí? Como si el Señor estuviera a nuestra disposición, ¿verdad? Para hacer lo que nosotros queremos. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O por las buenas o por las malas, ¿verdad? O le hago, como dicen aquí en el mundo, le hago la llorona a Dios. Porque aquí está diciendo, ¿verdad? Humillamos nuestras almas y no me hiciste caso. Es como cuando va un perrito, hermanos, que es callejero y es mañoso. Y cuando lo ven, empieza a cojear. Y ahí va alguien, ¿verdad? Ay, que le un pedacito de carne, perrito. Pero ya cuando no se da cuenta que no lo miran, anda, corre y corre el perrito ahí por toda la colonia, ¿verdad? Así, hermano, se está diciendo aquí. Parece chiste, ¿verdad? Pero así está diciendo aquí. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es que al Señor no se le puede engañar, hermanos. Amén. De ninguna manera. No se le puede engañar. Mira, dice aquí, hermanos, también este pasaje lo podemos tomar para entender muy bien lo que es el ayuno, ¿verdad? Dice aquí, ayunamos, que es cubrirse la boca, hermanos, no comer. Pero hay una palabra clave que dice humillamos nuestras almas. La palabra humillar el alma, ¿sabe usted a lo que se refiere? Es clave, hermanos, para entender lo que es el ayuno. Humillar nuestras almas. Ya hemos enseñado esta parte del ayuno varias veces.
Humillar el alma, hermanos. Cuando dice alma en esta parte específica, se está refiriendo al cuerpo físico, hermanos. Y humillar el alma quiere decir quebrantarla. Hacer que sufra, hermanos, el cuerpo. Amén. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que el pueblo lo que hacía es que no comía. Al punto de que el cuerpo sufría. O sea, le daba hambre y sufría el cuerpo porque tiene hambre, ¿verdad? A mí a veces, una vez me preguntaron, hermanos, cuando estaba enseñando esto, me preguntaron que cuántas horas se debe de ayunar. La hermana se sonríe, ¿verdad? Porque se acuerda que... y yo le decía, en la escritura no dice cuántas horas. Mira, hermano, cómo el Señor envía la palabra y el entendimiento. En la escritura no dice cuántas horas se debe de ayunar. En la escritura dice días. Estamos hablando, hermanos, de 24 horas. Si nos vamos a la biología humana, hermanos, a la biología de nuestro físico, la gente que estudia cómo funciona nuestro cuerpo, dicen que aproximadamente los hombres resisten más. Entonces el hombre, el varón, aproximadamente 16 horas sin comer, ya se podría decir que ya empieza el ayuno. Ya empieza, hermanos, lo que dice aquí. Humillamos nuestras almas. El cuerpo empieza a sufrir cambios. Se empieza a quebrantar, según la escritura, hermanos. El cuerpo se empieza a quebrantar. A partir de las 16 horas sin comer. En las mujeres, hermanos, no recuerdo bien porque yo estudié lo mío, ¿eh? Creo que es aproximadamente de las 12 a 14 horas, hermanos, sin comer. Es cuando el cuerpo físico de la mujer empieza a sufrir, ¿verdad? Empieza a ser quebrantado por falta de alimento. Cuando apenas empieza, hermanos, cuando apenas empieza, según la biología, esto no está en la palabra de Dios, es según la biología, hermanos. El hombre, hermanos, natural dice horas. La palabra de Dios dice días, ¿verdad? Ahora, hermanos, dice aquí, y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cuando dice esto, hermanos, se refiere a que a veces ayunamos, como dice en el versículo 2, ¿verdad? Para lo que nosotros queremos. Para lo que es su deleite. ¿Sabes qué? Yo quiero un carro. Entonces voy a ayunar para un carro. Y todavía le voy a decir al Señor, ¿qué no ves, Señor, que estoy ayunando? Y no me das un carro. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cuando dice oprimís a todos vuestros trabajadores, hermanos, quiere decir que usted ve por lo suyo cuando está en su ayuno. Cuando empieza un ayuno, ve por lo suyo nada más, pero todavía oprime, ¿verdad? Como dice aquí, a sus trabajadores. En el caso actual, ¿verdad? Igual, nosotros no somos jefes, hermanos, pero tenemos parientes, ¿verdad? Tenemos hijos. Y los empezamos a hablar feo. Les empezamos a dar sus nalgadas porque nos enojamos. ¿Por qué? Porque estoy en ayuno, ¿verdad? El cuerpo está sufriendo. Tengo que ver ahora con quién me desquito, ¿verdad? Así piensa la mente humana. Vamos a ir, hermanos, al libro de Mateo. No pierda aquí Isaías. No pierda Isaías. Vamos al libro de Mateo. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar, hermanos, por qué debemos de ayunar. Mateo capítulo 9. Versículo 14. Mateo 9, 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Mateo 9, versículo
14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo. Mira, hermano, ¿quién venían? Los discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, hermanos. No eran los fariseos, dice. ¿Por qué nosotros, dice, los discípulos de Juan y los fariseos, son dos grupos de personas, hermanos? Dice, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. ¿A quién le preguntaban? Al Señor Jesucristo. Versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Y eso, hermanos, ya se cumplió. El esposo, hermanos, de lo que el Señor estaba diciendo aquí, era el mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Y mientras Él estaba con los discípulos, hermanos, en ese momento, ellos no podían ayunar, porque ahí estaba el Señor. Pero así como dice, hermanos, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Esos días es ahora, hermanos. Dice que entonces ayunarán. Todo aquel, hermanos, que se considere discípulos del Señor Jesucristo, hermanos, tiene que ayunar. Mandamiento del Señor Jesús, el ayuno. ¿En qué nos ayuda el ayuno, hermanos, a nosotros? ¿En qué nos ayuda a ayunar? ¿Ha leído usted aquí Isaías 58? Tiene muchos beneficios, hermano. Amén. Tiene muchos beneficios. Para lo que vamos a estudiar hoy es para que nuestra voz sea escuchada en lo alto. Para eso, hermanos, estamos estudiando hoy. Para que Dios nos oiga. Dice el Señor, hermanos, que el Señor no escucha a los pecadores. Él no escucha al pecador. Pero si hay uno que es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Amén. ¿Usted cumple con esos requisitos? ¿Teme a Dios de verdad? ¿Cómo se manifiesta el temor de Dios, hermanos? Poniendo por obra Amén. su palabra, hermanos. Si el Señor le dice, esto tienes que hacer, y usted lo hace, usted está manifestando el temor de Dios. ¿O no? Claro que sí, hermanos. De eso se trata la fe. Muchos creen que la fe es algo que se siente, hermanos. Nada más en el corazón. Es algo físico también, hermanos. Dice la Escritura que una fe sin obras es una fe muerta. Hay mucha fe que está muerta, hermanos. ¿Usted quiere tener una fe muerta o una fe viva? Si queremos que nuestra fe esté viva, hermanos, la fe es como una planta, hermanos. Ya lo he explicado también, ¿verdad? Es como una plantita. Se siembra la semilla en la tierra, que somos nosotros, porque estamos hechos de tierra. Se siembra la semilla, crece la planta. ¿Cómo está su fe? ¿Está como una flor así abierta, resplandeciente, una flor? Aleluya. ¿O está toda marchita, hermanos? Porque no tiene obras. Sin obras, hermanos, es una fe muerta. Está muerta la plantita. Tiene que vivir. Se tiene que hacer, ¿verdad? Por eso, hermanos, aquí vimos 3 pasos. Limosnas, oración y ahorita es ayuno, ¿verdad? Y el Señor me habló claramente, hermanos, en un aspecto, hermanos, ¿para qué? Para avivar la fe en nuestro corazón. Miren, acuérdense de la historia de Naamán. Hombre de guerra. Pero había temor de Dios en él, hermanos. Había temor de Dios en él. Era leproso. Fue con Eliseo, con el profeta. Y él dijo en su corazón, yo quiero que ponga su mano en mi carne y yo quiero ver que sane, que se haga un milagro espectacular. Pero no, él lo mandó a un río, hermanos. Medio feíto, lo mandó. Zambuita ahí 7 veces, ahí. Lávate 7 veces. Y vas a ser limpio. ¿Y qué pasó? Naamán hizo.
Naamán hizo y fue limpio de su lepra. Amén. Y ese es el mensaje, hermanos, del Señor. Tenemos que hacer. Si no se hace, hermanos, no hay. Si no se hace, de nada sirve que digamos que tenemos fe. De nada sirve que tienen que, exactamente, hermano. No. Si no se hace, ¿por qué? Porque está muerto. Eso está muerto. Necesitamos algo que esté vivo, que se viva. Dice, el Señor nos enseñaba, hermanos, acerca de estos 3 puntos, hermanos, la limosna, la oración y el ayuno. Cada uno de ellos, hermanos, Mateo capítulo 6, si no mal recuerdo. Ahí lo vimos, ¿verdad? Está un poquito largo el pasaje. Cada uno de esos puntos, hermanos, dice el Señor, acerca de las limosnas. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay recompensa, hermanos, por las limosnas, por la oración, y en este caso por el ayuno también hay recompensas. Y el Señor, el Padre, nos va a recompensar. Decía el Señor, hermanos, acerca de los diezmos. Probadme ahora en esto, dice el Señor. En esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Traed los diezmos al alfolí y van a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Está hablando nada más de los diezmos, hermanos. Ponga a prueba al Señor, hermanos, acerca de las limosnas, Aleluya. acerca de la oración y acerca del ayuno también. Uno de los beneficios del ayuno, hermanos, lo encontramos en el libro de... Dígame, hermana. Quiero comentar, hace un momento preguntó de que el ayuno... ¿Cómo era la pregunta? Pregunté en qué nos ayuda el ayuno. ¿Qué nos puede? Bueno, el ayuno nos ayuda para estar en el secreto del Señor. En el secreto del Señor, Para muy que bien. nuestra voz sea oída delante de Él. Eso es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Hay otro punto, hermano, también. Otro punto, hermanos. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16, creo que hasta el 19, el Señor nos marca la diferencia. Las obras del Espíritu y las obras de la carne, ¿verdad? Cuando nuestra carne es quebrantada, hermanos, nuestro físico, nuestra carne es quebrantada, baja, hermanos, baja el nivel de tentación en nosotros. Dice también la Escritura, hermanos, en el libro de Santiago, que en nuestros miembros físicos, nuestras manos, nuestros pies, ahí es donde se ejecuta, hermanos, la tentación. En la Escritura, hermanos, hay 2 tipos de carne, soma y sarx en el griego, ¿verdad? Soma, cuerpo físico, sarx, es a lo que se refiere, de lo que sentimos adentro, hermanos, de que yo quiero hacer. A veces, muchas veces cosas malas, ¿verdad? Es un impulso que mueve al hombre y a la mujer a pecar. Ahora ese impulso, hermanos, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Con el quebrantamiento de la carne, humillando el alma, es decir, ayunando. Vamos a ir, hermanos, al libro de Gálatas, para que nos quede un poquito más claro. Acabo rápido, hermanos. Gálatas capítulo 5. Está casi al final, no tan al final, hermanos, después de los evangelios. Gálatas capítulo 5, versículo 16, se lo voy leyendo mientras usted lo encuentra, hermanos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, hermanos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo hay una lucha? El Espíritu contra la carne. Amén. ¿Usted del lado de qué quiere estar, hermano?
¿Del espíritu o de la carne? Del espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para darle fuerza al espíritu? Ayunar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a meterle aquí en la boquita, ¿qué pasa? Le damos fuerza a la carne, ¿verdad? Debemos de practicar un ayuno, hermanos, para darle fuerza al espíritu. Dice, ¿por qué? Dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí no hay de otro, hermanos. No hay de que, ay, pobrecita carne, vamos a darle poquito. No, hermanos. Nuestra carne está contra el espíritu. Así está aquí. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice, pero si soy guiado, ¿por quién? Por el espíritu. ¿Por quién puede ser usted guiado, hermanos? Entonces, por su carne también. Por su carne. Y mire cómo se puede ser guiado tan feo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Sabe qué es cada una de ellas? Yo sé que sí lo sabe, hermano, pero se lo tengo que decir. Porque así dice el libro de Isaías: clama voz en cuello y dile, ¿verdad?, a mi pueblo su rebelión y a Jacob su pecado. Tengo que decirlo, hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El adulterio, hermanos, es cuando un hombre o una mujer está casado y tiene relaciones amorosas o sexuales, cualquiera de las dos, con otra persona que no es su cónyuge. Están casados, hermanos. Por la iglesia o por el civil, están casados. Eso es adulterio. Y una vez le explicaba estos asuntos a un compañero hace muchos años de trabajo, joven. Y él decía, pero yo no estoy casado. Así, yo soy soltero, soy libre. Miren, hermanos, fornicación también dice aquí. ¿Qué es la fornicación? Cuando alguien no está casado, pero tiene relaciones sexuales como si fueran casados aquí ya aplica, hermanos, ¿con quién, verdad? Puede ser con otra persona que esté soltera también, o puede ser con alguien que esté casado, hermanos. Pero aquí lo importante es que el fornicario, el que fornica, está soltero. El que adultera está casado, ¿verdad? Pero los dos pecan, hermanos, en un ámbito sexual. Dice adulterio, fornicación, ya usted lo sabe, hermanos. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, hermanos. Mire, hermanos, cómo está aquí hechicerías también. Sabemos mucho de lo que es aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué me paro en hechicerías? Porque muchas veces pasa, hermanos, como dice aquí el libro de Isaías, capítulo 58. Humillé mi alma, Señor, y no te dices por entendido, dice el pueblo, ¿verdad? Dios no me oye, Dios no me escucha. ¿Y qué hacen, hermano, cuando pasa así? Cuando se está muriendo un familiar, un pariente, que el doctor dice, no le encontramos nada, llévatelo aquí, a otra parte. No sé a dónde, pero ahí dicen que hay una señora que cura. Se los llevan con un brujo, con una bruja. Los mismos doctores se los mandan, hermanos. ¿Por qué? Porque dicen, no, hombre, se nos va a morir aquí, mejor que se le muera el brujo. ¿Sí? Pues sí, mala reputación para el hospital, ¿verdad? Pero se los mandan, hermanos. ¿Y qué hace el brujo? Les pone un demonio mayor. Les pone un demonio mayor, hermanos. Y eso lo vimos en el asunto de los amuletos y talismanes. Un espíritu mayor que les quita, hermanos, la enfermedad. Pero ya tiene una condenación mayor y más difícil de desatar. Lo quita, hermanos. Pero le pone otro más grande. Otro más grande, hermanos. O borracheras, dice aquí, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto
como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Mira, hermanos, como decían los discípulos de Juan el Bautista, decían, Señor, le preguntaban a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Les preguntaban por qué, ¿verdad? El Señor no les dijo, ustedes tampoco deben de ayunar. No les dijo eso, hermanos. Les explicó, ¿verdad? Mira, es que yo estoy aquí con ellos no pueden ayunar porque aquí estoy yo. Pero cuando me vaya, van a ayunar. Mis discípulos van a tener que ayunar. Es una forma, hermanos, en lo que nos ayuda, ¿verdad? A vencer la carne, a vencer el pecado, hermanos, verdaderamente. Nos ayuda. También, hermanos, nos ayuda, como dice aquí al final, a entrar al reino de los cielos. Dice, porque los que practican tales cosas, como adulterio, fornicación, inmundicia y toda la lista, hermanos. Y al final dice, cosas semejantes a estas, dice, que los tales no heredarán el reino de Dios. Usted se encuentra en adulterio, en fornicación, en lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si es así, hermano, si es así, hermana, no va a entrar al reino de los cielos si el Señor le pide cuentas hoy. Es momento, hermano, de arrepentirnos. Aleluya. De todo pecado, hermano, que ya hemos cometido, ¿verdad? Es momento, hermanos, de ponernos a cuentas con Dios y también, hermanos, de poner en práctica el ayuno. Poco a poco, hermanos, eso se logra. Vamos a volver a Isaías, capítulo 58, hermanos. Dice, porque dicen, versículo 3, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, dice. Y aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto, dice. Oprimís a todos vuestros trabajadores, dice. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis, dice. 5, para herir, lo voy contando, hermanos, con el puño inicuamente, dice. Son 5 cosas, hermanos, que hacen que el ayuno de hombres y de mujeres que dicen que son hombres y mujeres de Dios sea un ayuno mediocre. Ayuno mediocre, ¿por qué? Porque está hecho a medias. Eso quiere decir la palabra mediocre, a medias. ¿Por qué a medias? Porque sí es cierto, hermanos, humillaron sus almas, se taparon la boquita y no comieron, sí es cierto. Pero miren para qué lo hicieron. Es importante el para qué, ¿verdad? Se hizo. Porque me van a decir a mí, no, Rodolfo dijo, Naamán hizo. Sí es cierto. Pero también la intención del corazón. ¿Para qué se hizo? ¿Para qué ayunamos? Para buscar el propio gusto, oprimir a los trabajadores, para contiendas, para debates, para herir con el puño únicamente. ¿Para eso se ayuna? No voy a decir usted, hermano, que va a ayunar para que alguien se muera. No, hermanos, para eso no se ayuna. No, yo voy a ayunar para que a mi vecino se le choque en su carro. No, hermano. No, para eso no se ayuna. Que ser inteligentes, hermanos. También dice aquí, dice, ayuno, de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Para los deleites de la carne. Y ahí entra eso, ¿no? Exactamente. Para lo que tú quieres en tu carne. El gusto, a eso se refiere. Un deleite. ¿Sí era su comentario así, hermana? Sí. Para su propio gusto, ¿verdad? Dice versículo 5. Perdón, todavía no terminamos. Para ir con el puño únicamente, dice el Señor, hermanos, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz, que hermanos, sea oída en lo alto. Ese es el beneficio, hermanos, principal del ayuno.
para que su voz sea escuchada en lo alto. No quiere decir, hermanos, que su voz va a llegar como una orden allá arriba, de ninguna manera. Dice que va a ser escuchada allá arriba en lo alto, va a ser oída. Eso le ayuda mucho, hermanos, cuando hay situaciones difíciles por las cuales nosotros pedimos y el Señor no responde y no responde, hermanos. Necesitamos entrar en ayuno. Y el ayuno, hermanos, le va a ayudar a usted, como vimos en Gálatas, capítulo 5, a que su carne baje, para que usted y yo y cualquiera que practiquemos el ayuno, hermanos, no seamos guiados por la carne. Cuando somos guiados por la carne vamos a pecar. Vamos a estar fuera del camino de Dios. Pero así como dice Gálatas, hermanos, el libro de Gálatas, que si nosotros somos guiados por el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar a cuál sea la única manera posible en la cual nuestra voz puede ser escuchada en lo alto. Por eso dice aquí, hermanos, no ayunes como hoy. ¿Cómo ayunar? A medias. O con pecado, hermanos. No podemos ayunar en pecado. El ayuno no va a quitar, hermanos, el pecado. Pero le va a ayudar a usted a dejar de pecar. Le va a ayudar. El que le va a ayudar. Cuando usted va a sentir hambre, hermanos, se le van a quitar las ganas de hacer otras cosas. La mera verdad. Cuando usted dice, ay, ¿sabes qué? Ya tengo mucha hambre, se le van a olvidar otras cosas de la carne. Va a estar como la carne. La carne ya no va a pensar tanto en pecar, hermanos. Va a pensar más en sobrevivir. En vivir, ¿verdad? Y la biología también lo enseña, hermanos, del hombre, de la mujer. ¿Quedó claro, hermanos, el propósito por el cual estamos estudiando aquí hoy? Y el Señor aquí nos lo muestra. Ya vimos lo malo, hermanos, pero también tenemos que ver lo bueno y cómo hacerlo. Versículo 5 dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Este es el ayuno del Señor, hermanos. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Dice, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Dice, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable del Señor? Me gustó mucho, hermano, voy a abrir un paréntesis. Me gustó mucho el pasaje de la exhortación al final. ¿Se acuerdan cuál era? Vamos a buscarlo. Salmos, ¿cuál? 111, ¿verdad? El Señor es muy bueno con nosotros, hermanos. Nos habla de una y de muchas maneras. Vamos a ir al Salmo 111. Yo no recuerdo. No recuerdo todas las palabras, hermanos, de la manera, ¿verdad? Como voy a memorizar tanto, ¿verdad? Gloria a Dios si lo pudiéramos hacer. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Dice Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es temor del Señor. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En esa parte, hermanos, el Señor a mí me habló. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y los que no practican los mandamientos del Señor, hermanos, entonces, ¿qué van a tener? Un mal entendimiento, hermanos. Usted ha visto a alguien, hermanos, que usted dice en su mente, porque así me pasa a mí también, que dice, no, este está tonto, así, ¿o no? No, está tontito, dice, está tonto. Mire lo que anda haciendo. Es lo contrario, hermanos. Eso le pasa a alguien que no practica los mandamientos del Señor. Ahí sí, hermanos, se embrutece el entendimiento. Se nubla, hermanos, la sabiduría. Se nubla, hermanos. Y dicen, mira qué anda haciendo esta persona. No practica los mandamientos del Señor. Ahí es, hermano, donde nosotros
tenemos nuestro ojo de la palabra, hermanos. Podemos ver, hermanos, podemos escanear a una persona con la palabra de Dios. Y no, pues a este le falta, hermanos, entendimiento. A esta persona, ¿verdad? Le falta entendimiento. Se deja ver, hermanos. Desafortunadamente, ¿verdad? Y para vergüenza del tal, se deja ver, le brota, hermanos, que le falta entendimiento. Le falta practicar, hermanos, los mandamientos de Dios. Cuando alguien los practica, hermanos, de volada se deja de ver. Cuando alguien anda bien, cuando alguien anda mal. De volada se mira, hermanos. De volada se mira. Entonces, por eso, hermanos, se los comento para leer esta parte del ayuno del Señor. Porque aquí dice, este es el ayuno que yo escogí. Y yo les digo a ustedes, vamos a leer con lupa la palabra de Dios, hermanos. Saque su lupa y póngase a ver qué dice ahí. Con esas palabras, quiero decirle, hermanos, que ponga en marcha su cabeza, su entendimiento, ¿verdad? Disponga todo su entendimiento para entender lo que dice aquí. Es tal el ayuno que yo escogí. Dice que de día aflija al hombre su alma. Que incline su cabeza como junco. Que haga cama de silicio y de ceniza. Algunos dicen, no, pues no. Pues sí, hermanos. El Señor pidió que se hiciera eso. El Señor pidió que el hombre afligiera su alma. Y cuando uno le ve ya uno tiene hambre, uno cómo anda. ¿A poco anda así, trotando? Hermanos, uno ya está así, ya estoy débil. Por el junco, hermanos, es como una ramita, ¿verdad? Que tiene en la punta la fruta o semilla, no sé cómo se diga. Y como le pesa, es una ramita, y como arriba está pesado, se dobla, hermanos, se tuerce. Por eso dice como junco, porque va a estar así. Todo doblado, ay, mi panza. El Señor mandaba, ¿verdad? Dice, lávate, límpiate y no le muestres a los hombres que ayunan, ¿verdad? No le muestres a los hombres que ayunan, límpiate, dice el Señor Jesucristo. No le muestres, no vayan a andar así, hermanos, si andan en ayuno, ¿verdad? Porque dice el Señor, ¿verdad? Unge tu cabeza, límpiate y no muestres a los hombres que ayunan, sino a Dios, a tu Padre, que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Amén. Pero así mandó el Señor, hermanos, que se hiciera así mandó el Señor. La palabra escoger, hermanos, la palabra escoger hace referencia como a seleccionar, como a tratar. Esto es lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Es lo que yo escogí. Yo hice un trato y yo quiero que hagas esto. Así, hermano. Ese es el ayuno que el Señor quiso, ¿verdad? Pero dice, no es más bien, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Uno dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Dice, versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Son dos partes, hermanos, de 4. 2 partes de 4, hermanos, que tenemos aquí. Dice primero, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué quiere decir el Señor, hermanos, con esto? ¿Que no era el ayuno no comer? ¿Que no era eso, hermanos, el ayuno no comer? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, ligaduras de impiedad, con no comer? Como vimos en Gálatas, ¿verdad? Vimos una serie de pecados, dice aquí. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. La palabra impiedad, hermanos, quiere decir que habla de 2 cosas. Lo contrario de la impiedad, que viene siendo la piedad. La piedad es una vida conforme a Dios, quiere que la vivamos sin pecado. Amén. Y la impiedad viene de inicuo, ¿verdad? De alguien que es malo. De la palabra inicuo, que es malo. Entonces, no es más bien, dice, desatar las ligaduras de impiedad, las ligaduras de maldad. ¿Las ligaduras de qué, hermanos? De las ligaduras del pecado. Que desates las ligaduras del pecado.
Así esto es lo que pasa, hermanos, con el ayuno. Se rompen las ligaduras del pecado. Hay ligaduras, hermanos, y también hay ataduras, hermanos, por el pecado, ¿verdad? Hay dos formas, hermanos, en la cual un hombre y una mujer puede ser atado. La primera es cuando uno solito, hermanos, se echa la soga al cuello, ¿verdad? Y uno solito se amarra, se queda uno ahí amarrado, porque uno voluntariamente fue y pecó. Ahí, hermanos, el enemigo no es el culpable, ¿verdad? Nosotros somos responsables de nuestros actos, pero el principal enemigo, hermanos, que tenemos cuando hablamos de ligaduras de impiedad, ¿cuál cree que es? ¿Quién cree que sea, hermano, si no es el enemigo? Nuestra carne. Nuestra carne nos impulsa a pecar también. Dice el libro de Santiago, hermanos, que nosotros somos atraídos y seducidos de nuestras propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencia es el sarx, que viene en la escritura, en sus originales, que es el impulso que está dentro de nosotros que nos orilla a pecar. Pero dice, hermanos, que el enemigo envía espíritus tentadores a nuestra vida, hermanos. Pero dice que de ahí somos atraídos y seducidos. Como que le va mostrando así aquí, mira. Si lo van trayendo como un perrito con una carnecita, una chuleta, hasta que le ponen el amarre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una soga, una atadura. Una atadura. Así es como trabaja el enemigo, hermanos. Pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de una ligadura de impiedad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Es cuando nosotros solitos vamos y pecamos, hermanos. Ahí el enemigo ya no es responsable. Nosotros solitos fuimos a hacer lo malo. Y el enemigo se quedó así, ay, pero pues yo ya me quedé sin chamba. Ya solitos van y pecan. Dice, no es más bien desatar la ligadura de impiedad, dice, soltar las cargas de opresión. Las cargas de opresión. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Las cargas de opresión. Primero, ¿qué es opresión? Es cuando una persona, hermanos, está siendo obviamente oprimida, ¿verdad? Apretada, hermanos. Cuando uno la aprietan. Es como cuando uno siente culpa, hermanos. Porque ya pecó, ¿verdad? Y todavía se le pone una carga encima, hermanos. ¿Sabes qué? No, pues todavía tienes otros pecados encima que hacer. O el mismo enemigo, ¿verdad? Lo ata y le pone más carga encima, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, hermanos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Amén. Y yo os haré descansar. Vamos a ir, hermanos, rápidamente al libro de Levítico. Hoy se lo leo, hermano. Levítico 26:3 es un versículo nada más. Dice: Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese su siervo, dice, y rompí las coyundas de vuestro yugo. Dice, yo os he hecho andar con el rostro erguido. Cuando una persona, hermanos, está siendo oprimida con cargas, está siendo aplastada, hermanos. Esto ¿cuándo pasa? Cuando una persona está en el mundo y el mundo... Perdón, ¿qué versículo? Era Levítico 26. 26:13. Cuando el mundo, hermanos, le obliga a usted a andar así, hermanos. Yo cuando era joven, hermanos, hice muchas cosas malas contra mi cuerpo. Y le voy a explicar con un ejemplo lo que es una carga de opresión. Yo cuando era joven, yo hice muchas cosas malas contra mi cuerpo. Dentro de ellas yo fumé mucho. Por eso a veces, yo cuando canto, hermano, canto con toda mi voz, hasta cuando ustedes notan, ¿verdad? A veces que mi voz se me rompe, ¿verdad? Se me quiebra. Pero me gusta cantar, por así que a todo pulmón, ¿verdad? Cuando tenemos los cantos. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que cante, hermanos.
El enemigo no quiere que cante, el diablo no quiere que yo cante los cantos al Señor, las alabanzas, las adoraciones. El enemigo no quiere que se escuche ruido, hermanos. El Señor quiere que aquí esté muerto el asunto. Es lo que quiere el diablo, que aquí esté muerto. Entonces, ¿yo qué hago, hermanos? Aunque me toque predicar, yo canto con toda mi voz. Porque el enemigo, hermano, lo que quería hacer conmigo es que mi voz ya fuera destruida con tanto cigarro, con tanto tabaco. Yo fumé mucho, hermanos. Pero había una cosa que a mí no me gustaba hacer. Cuando yo estaba en el mundo y era joven, a mí no me gustaba tomar cerveza, casi licor, no me gustaba eso. Pero sabe yo que miraba a mi alrededor en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, porque estamos hablando de Egipto. Egipto representa el mundo. ¿Sabe qué pasaba? Yo miraba a mi alrededor y yo miraba a mis tíos del mundo, yo miraba a mis parientes, a muchos varones a mi alrededor, vecinos y todo, así, que todos tomaban. Todos tomaban. Y yo decía en mi mente, pues, si yo soy un varón, ya soy mayor de edad, pues yo también debo de tomar como todos, ¿no? Fíjense cómo estaba mi mente. Y yo por eso tomaba, hermanos. Yo por eso tomaba. Ni me gustaba la cerveza, hermano, me la tomaba a fuerzas. Eso era una carga, hermano, de opresión. Hacer algo que usted no quiere. Lo están llevando, el mundo lo lleva a fuerzas. El mundo, o las personas que están en el mundo, ¿verdad? Que son del mundo, lo obligan a uno. Tiene que tomar, todos tomamos. Miren, hermanos, yo por mucho tiempo más seguí fumando. Eso ya era una atadura, hermanos. Era una atadura el tabaco. Pero mire lo que era una carga, ¿verdad? A mí no me gustaba tomar y yo tomaba. Llegó un punto, hermanos, en el que el Señor me hizo libre de eso, hermanos. Yo batallé por muchos años. Estoy hablando, ese era un periodo cuando yo tenía como unos 18 años aproximadamente, 18, 19. Pero yo conocí al Señor desde los 14 años, hermano. Y yo estuve perdido todo ese tiempo, hermano, como 4, 5, 6 años del Señor, ¿verdad? Completamente fuera de los asuntos de Dios. Entonces, yo conocía del Señor, hermanos. El Señor me hizo libre de eso, hermanos. Gloria a Dios. Puso en mi mente, ¿verdad? ¿Para qué estás tomando si no quieres? Entonces yo decidí, pues no tomar si no me gusta, ¿verdad? Ya no tomar. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo no me envicié, o el enemigo no me ató con la cerveza, con el licor, como a muchos les pasa, ¿verdad? Pero me tenía bien atado con el tabaco, hermanos. Pero ese es otro asunto, ¿verdad? Dice, eso es un tipo, hermanos, de carga de opresión, ¿verdad? La otra es, hermanos, cuando nosotros, le hago otro ejemplo de carga, hermanos, que yo tuve en mi vida, ¿verdad? Y lo digo, hermanos, por cómo el enemigo engaña en nuestras mentes. Muchas veces pasa en las familias, hermanos, esto, que hay alguien que trabaja, ¿no? Hay alguien que trabaja y tenemos una familia, nos hacemos mayores, grandes y empieza a trabajar uno, ¿verdad? Y luego empieza a ver, hermanos, empieza a ver cómo el dinero se nos va, porque así nos pasa, hermanos. Oye, pues estoy trabajando y el dinero se me está yendo de volada. Yo trabajo toda la semana y el dinero se me va en un día o en 2 días. Oye, no creí que en el mandado se fuera la mayoría del dinero que gano. Cosas como esas pasan, hermano. Entonces, lo que a mí me pasó, hermanos, fue que yo en mi casa, hermanos, esto es algo tanto privado, ¿verdad? Yo en mi casa, hermanos, cuando era muy jovencito con mi familia, de mi mamá, es que por mucho tiempo trabajaron, ¿verdad? Mi mamá y la que era mi hermana. Entonces llegó un punto en el que yo empecé a trabajar. Hermanos. ¿Y qué pasaba? Ah, no, pues ahora le toca a él. Y son parientes, hermano. Son los parientes.
Ah, no, pues ahora le toca a él. Pues que ahora él le dé. Y todo el dinero para la casa. Y todo el dinero para la casa. Así pasa, así nos pasó, hermanos. ¿Y qué pasa después? Vienen discusiones, ¿verdad? ¿Yo por qué me tengo que hacer responsable de la situación de otra persona? No es justo, hermano, que usted pague. No es justo, mi hermano, mi hermana, que usted pague por la responsabilidad de otro. Y así pasó en mi casa, ¿verdad? Es una carga de opresión que le oprime, ¿verdad? No es justo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué pasa después? Vienen pleitos. Es que mira, yo trabajé mucho tiempo, ahora toca a ti. No, tú eres responsable de lo tuyo. Soy responsable de lo mío, ¿verdad? Se le agradece, hermanos, ¿verdad? El apoyo que uno hace de un corazón sincero, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, cómo nuestro corazón de hombre y de mujer. Porque nosotros sentimos, ay, mira, es que hay que ayudar al pariente, ¿verdad? Hay que ayudarlo, y sí, cierto, ¿verdad? Pero nosotros decimos que lo hacemos desinteresadamente, pero cuando nosotros cobramos el favor, hermanos, ahí ya no es desinteresadamente. Engañoso, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre. Es bien perverso también, ¿verdad? Engañoso es el corazón del hombre, mis hermanos y mis hermanas. A mí me oprimía eso. Yo cómo voy a ser responsable, hermanos, de otras personas, ¿verdad? Cuando las otras personas pueden valerse por sí mismas. Llega un tiempo, mis hermanos y mis hermanas, llega un tiempo, mire, va a llegar un tiempo, lo malo que a veces lo escucha nuestro hermano Fernando, vea el audio, ¿verdad? Que no está aquí, son los jóvenes. Va a llegar un tiempo en el que nosotros, o somos obligados por la palabra de Dios, hermanos, a ver por nuestros padres. Por nuestros padres. Llega un tiempo, hermanos. El tiempo es cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Ahí es cuando nosotros somos obligados por la palabra, hermanos, a ver por nuestros padres. Cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Por sí mismos, ¿verdad? Porque viene en la palabra, hermanos, la ley acerca de las viudas. ¿Usted la conocía, hermanos? Fíjense, estamos hablando del ayuno, hermanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La ley acerca de las viudas. Decían los apóstoles, hermanos, no es justo, miren lo que es la justicia, no es justo que nosotros dejemos de ministrar la palabra de Dios por servir a las mesas, decían los apóstoles. Nuestro trabajo es este. No voy a dejar yo aquí, déjame ir a cocinar. Hermanos, así es, dice, no es justo que yo deje esto por hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces mandaron a llamar diáconos, ¿verdad? Entre ellos estaba Esteban. Después, hermanos, instituyeron la ley de las viudas, ¿verdad? ¿Quién era una viuda a la cual se le iba a ayudar? No. ¿Pero? Una viuda que, ¿sabes? Habla la palabra de Dios de Serepta. Serepta de Sidón, pero esa era. ¿Pero por qué dice esa viuda, hermano? Porque a ella le iban a ayudar también, ¿no? Estamos un poquito desfasados de tiempo, hermano. Sí. Eso eran los tiempos de Eliseo. Ajá. Yo estoy hablando ya en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Hago referencia a que cuando se hacían como aquí las canastas, uh-huh, y las reunían las ayudas y decían a qué viuda se le vamos a dar. La viuda de Serepta de Sidón, si no me recuerdo, es cuando ella dijo voy a hacer un pan. Uh-huh. El profeta le decía, dame pan, le decía. Y decía, oye, pues nomás me iba a hacer un pan para mí, para mi hijo y para dejarlo morir. Decía, porque ya no había comida en la tierra. Ya Eliseo había orado porque no lloviera. Y él decía, está bien, pero primero hazme para mí, decía. Y el aceite, la harina y el aceite no cesarán, decía. Y no cesaba la vasija, ¿verdad?, de la harina salir.
y el aceite. Se hacía un milagro, hermanos. Amén. Y esa viuda siempre tenía provisión porque había hecho, ¿verdad? Y primero se hace y después se tiene el beneficio. La ley de las viudas, hermanos, está en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, y nos dice, ¿verdad?, que de cierta edad se considera una viuda si no tiene un hijo o una hija, ¿verdad? Que un hijo habla de varón, en la palabra de Dios habla de un varón, si no tiene un hijo varón, que le pueda ayudar, ¿verdad? Que le pueda proveer. Obviamente tiene que estar sin marido para que sea viuda, ¿verdad? No, y decía ahí que no se acepten viudas jóvenes, porque las viudas jóvenes lo que tienden a hacer es, pues irse ahí a pachanguear, ¿verdad? Y se desvían, se olvidan de la, ¿cómo se llama? Del camino del Señor. Amén. Pero bueno, ya nos desviamos mucho, hermanos, acerca de los asuntos, ¿verdad? Las cargas de opresión, no sé si les quedó claro, hermanos, a lo que se refiere. Cargas de opresión. Las cargas de opresión las pone el mundo. Tenga cuidado usted, mi hermano y mi hermana, y cualquiera que me escuche, porque estamos grabando este audio, de no ponerle cargas a alguien. Porque si le pone cargas a alguien que no las merece, son cargas de opresión. Porque a veces dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, ¿verdad? Le pone una carga a alguien, es una carga, pero no es con la intención de oprimirlo, ¿verdad? Tengan cuidado de no ponerle cargas a alguien, porque se puede convertir usted en una persona, una mujer o un hombre del mundo. Y ya deja de ser en automático un hijo de Dios y pierde su entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Debemos tener cuidado con lo que hacemos, hermanos, ¿verdad? Y aunque sean nuestros parientes, hermanos, aunque nos duela, así son las cosas, ¿verdad? Dice, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. ¿Qué es dejar libres a los quebrantados, hermanos? ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. ¿Están aprendiendo? ¿O sienten que no están aprendiendo? No, sí. ¿Para qué es el ayuno? Principalmente para que nuestra voz sea escuchada allá arriba en el reino de los cielos. Para eso nos va a servir. ¿Para qué también nos sirve, hermanos? Para vencer la carne, vencer el pecado. Pues nos ayuda bastante, hermanos. Para ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted dice no sé qué hacer, el ayuno le puede ayudar. Cuando ya no sé qué hacer, cuál es el camino, cuál es la salida, póngase a ayunar y el Señor le va a hablar. Ahora, dice aquí, dejar libre a los quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? ¿Quiénes serán? Ya vimos qué son las ligaduras, desatar las ligaduras de impiedad. Las ligaduras por el pecado que comete el hombre. Dice aquí soltar las cargas de opresión. Esto es lo que se logra con el ayuno, hermanos. Dejar libres a los quebrantados. ¿Quiénes serán los quebrantados, hermanos? Es un tipo de grupo de personas. Los que sufren. Los que sufren. Los que están en pecado, los que están en opresiones, ¿no? En opresiones. Los que sufren por el pecado. Ajá. Podría ser. Está muy cerquita, hermana. Pero gracias por sus comentarios, ¿verdad? Porque sí, está muy cerca. Una persona que es quebrantada es una persona, hermanos. ¿Qué es la palabra quebrantado? Que está quebrado, ¿no? Imagínense una piedra, hermanos. Una piedrota grandota que usted le da con un mazo grande, ¡pum! Y se rompe en varios pedazos. A eso se refiere quebrantar, literalmente. Pero una persona que ha sido quebrantada, hermanos, es una persona que ha sido dañada de alguna forma, pero es físicamente. Es una persona quebrantada. Pues que la golpearon, que lo atropellaron, que le dio una enfermedad. Es una persona que es quebrantada. En el Nuevo Testamento, hermanos, no dice tanto así quebrantado. La palabra, hermanos, es azotado. Azotado.
¿Se acuerdan de esa palabra de azote? Mastis, en el griego. Es cuando una persona, hermanos, ha sido castigada. Ha sido castigada, hermanos, por su pecado. La hermana la hermana dijo que sufre, ¿verdad? Y sí es cierto, sufre por el pecado. Pero en este caso es que alguien que ha sido castigado y obviamente sufre porque le duele, ¿verdad? El castigo que tiene por causa de su pecado. Esto se logra, hermanos, con el ayuno. Usted puede ser enviado, hermanos, a que usted haga libres a los quebrantados, a los que han sido puestos bajo castigo por su pecado, hermanos. Vamos a ir al libro de Marcos rápidamente, hermanos, para ver este asunto. Marcos capítulo 5. Versículo 21. ¿Estamos ahí? El pasaje es largo, hermanos, pero vamos a leer solamente el asunto del azote. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Mira, hermanos, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo estaba Jairo, hermanos, aquí? Como Naamán, ¿no? Casi. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, fíjate, dice sufrido, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, dice, y tocó su manto. Aleluya. Porque decía ella: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó. La fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Esta mujer, hermanos, estaba siendo castigada por el pecado. Y mire de qué manera, que tenía flujo de sangre, hermanos. Desde hacía, ¿qué dice aquí? Como 12 años, ¿no? Había sufrido mucho de muchos médicos, hermanos. Y había gastado todo lo que tenía. Estaba siendo castigada, hermanos, severamente. Muchas veces los médicos no pueden hacer mucho o casi nada por una persona. Hay veces que sí, hermanos. Ya cuando el Señor decreta que tenemos que ir con un médico por el pecado, hermanos, pues tenemos que ir, ¿verdad? O por cualquier situación que sea, si el Señor así lo decretó, así tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero dice aquí, hermanos, que ella fue salva de aquel azote, dice. Pero fíjense cómo dice que, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Había un lugar específico, hermanos, por donde les haría sangre. Y sintió en el cuerpo, dice, que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
A eso se refiere, hermano, los que son quebrantados. Muchas veces no entendemos, hermanos, la palabra de Dios porque no practicamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ya vimos, como vimos en la exhortación también. No entendemos, hermanos. Y somos azotados, castigados una y otra vez. Y otra vez, porque no entendemos. Hasta cuando llega un punto, ¿verdad? Que muchas veces por misericordia de Dios, hermanos, nos cura, ¿verdad? Del azote. Yo doy testimonio de eso, hermanos. Yo tenía un tumor en mis intestinos. Yo todavía no venía, creo que todavía no venía seguido a la iglesia, ¿verdad? Y yo sentía el dolor dentro de mí. Yo me desmayé a causa del dolor. Tengo unas rajadas aquí en mi espalda, ¿verdad? Por eso. Me desmayé en el baño y la cerámica del contenedor de agua del inodoro me enterré en la espalda. Me tuvieron que coser la espalda. Y yo no podía estar ni doblado. Tenía que estar así como para atrás por las suturas. Y no podía acostar, no podía estar sentado, tenía que estar a fuerzas parado, hermanos, y así para atrás. Estaba siendo castigado, hermanos. Yo estaba llorando en mi cama porque no podía sentarme, no podía doblarme para adelante porque me dolía, hermanos, en los intestinos. Y no podía hacer mis pies para adelante. Yo estaba acostado boca abajo, hermanos, pidiéndole perdón a Dios, que demostrara, hermanos, que el Señor me escuchó. Y bendito sea el nombre del Señor, porque esto es real, hermanos. Amén. Yo fui al doctor y me checaron, me revisaron, hermanos. Y así como decía esta mujer, así como dice de esta mujer que ella sintió dentro de sí, así sentí yo, hermanos, dentro de mí, como esa bola que me oprimía por dentro ya se había deshecho. Bendito Dios, aleluya. Yo lo sentí, hermanos, yo le doy testimonio que el poder de Dios es real. Amén. Pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y mire, hermanos, yo no estaba tan firme como ahorita en estos momentos, en lo que comparto la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor nos muestra. Así, hermanos, muchas veces pasa. El Señor permite que lleguemos delante de Él con errores. Pero depende de nosotros ir corrigiendo sus errores, hermanos. El Señor no tiene paciencia. Pero también llega un punto en el que dice, a ver, ya estuviste tanto tiempo en la iglesia, tienes que ir haciendo conforme mi palabra. Pero el Señor permite muchas veces que así lleguemos, hermanos, todos revolcados delante de Él. Y el Señor nos va limpiando. Como dice, hermanos, en el libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 15, acerca de los pámpanos, ¿verdad? Que Él nos limpia y nos va a seguir limpiando cada vez más. Nos va a seguir arrancando las cáscaras del pecado, hermano, que están en nuestros brazos, en nuestro cuerpo, y nos va a ir limpiando, ¿verdad? Y yo sentí como eso salió de mi cuerpo, hermanos. Pero me quedaron las rajadas de la espalda. Una vez estaba el niño Abdiel, lo tenía yo cargado, y estaba así, hermanos, tocándome sintiéndome las costuras, ¿verdad? Las suturas. Me quedaron, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano, porque el poder de Dios es real. Estos son los quebrantados. Yo estaba siendo quebrantado en ese momento, hermanos. Y muchos hemos sido, ¿verdad? O somos quebrantados por causa de nuestro pecado, hermanos. Acuérdense cómo dice, ¿verdad? El libro de Proverbios, capítulo 3. Acerca del castigo del Señor. El Señor castiga, ¿verdad? A aquel hijo al que la ama, hermanos. Amén. Dice, también, vamos a Isaías, hermanos, otra vez. Dejar libres a los quebrantados. ¿Por qué dejar libres, hermanos? Porque se merecen estar en su forma de cautivo, ¿verdad? Se lo merece, hermanos. Dejar libres a los quebrantados. Versículo 6 dice, al final, y que rompáis todo yugo. Amén.
y que rompáis todo yugo. Todo yugo, hermanos, se refiere a toda clase. Es algo parecido a las cargas de opresión, hermanos, como vimos que a una persona se le obliga, hermanos, a hacer un trabajo. Es algo muy parecido a las cargas de opresión. ¿O usted cree, hermanos, que los animalitos, bueno, animalotes, mejor dicho, ¿verdad? A los toros que se usan para surcarlos, o se usaban para surcar las tierras, que le ponían el yugo y las herramientas para hacer los pozos, para plantar? ¿A poco cree que lo hacían porque querían, hermanos, los animales? Se obliga al animal, hermanos, se le pone el yugo. Se le entrena de alguna manera, no sé la palabra, cómo se dice, se le adiestra, para que él entienda lo que significa un golpecito por un lado o por el otro, o jalar las cuerdas, y el animal entiende, ¿verdad? Obedece. Pero no lo hace solo porque quiere, hermanos. Se le tiene que ir guiando, ¿verdad? Igual nosotros, hermanos, si se le pone un yugo, hermanos, porque tiene un amo, ¿verdad? Adelante, hermano. Hermano, teníamos más en el campo, cuando pasa eso que dice usted, decimos se le amansa, porque es un animal bravo. Se le amansa. Se le amansa. Se le amansa, bueno. Nos tienen que amansar a veces, ¿verdad? A nosotros, se nos tiene que amansar. Dice, el yugo, hermanos, no sé si usted lo conozca, ¿verdad? Es como una tabla, por así decirlo, de una forma específica. Se pone en los lomos o en la espalda, en las nucas, por aquí, hermanos. Y de esa forma se logra el someter o dominar, ¿verdad? En el ejemplo que tenemos son las bestias, como los toros, ¿verdad? Pero en sí es un artefacto de dominación, un yugo. Un artefacto de dominación. Es algo, mis hermanos y mis hermanas, que se usa para dominar a las personas también. En este caso, ¿verdad? Es lo que el Señor nos está mostrando. Lo que nos tiene dominados para hacer. ¿Y quiénes son, hermanos? Acuérdense. ¿Quién es? Como vimos en el libro de Levítico. ¿Quién es el que le pone las cargas? El mundo, ¿verdad? Ahora imagínense que va a tener hasta un yugo. Dice aquí, y que rompáis todo yugo. Hay varios tipos de yugo, hermanos. Hay varios tipos de yugo. Porque dice que solamente de un tipo, ¿verdad? Pero aquí dice que rompáis todo yugo. Eso es lo que es, hermanos, practicar el ayuno. Toda clase de acceso, hermanos, que le demos al enemigo para que someta nuestras vidas, romperlo, quitarlo. ¿Y cómo se rompen los yugos, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Mire cómo la palabra, hermanos, se da vuelta en sí mismo, ¿verdad? Y llegamos al mismo punto, hermanos, de vencer la carne. Vamos a ir, hermanos, al libro de Isaías, capítulo 24. Aquí mismo Isaías, recuerden, no pierda 58. Isaías 24. Perdón, Isaías 10, 24. No, porque no vaya a querer usted, hermano, en su condición en la que está, ir a romper yugos, ¿verdad? Para romper yugos, hermanos, es necesario que usted ande en ayuno. Isaías 10, 24, ¿estamos ahí? Dice, por tanto el Señor, Dios de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sion, no temas. ¿A quién le habla, hermanos? A nosotros. No temas de Asiria. Dice, con vara te herirá. Dice, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. ¿Eh, hermano? Como el Señor nos está hablando. Mas de aquí a muy poco
tiempo se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos. Dice, y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián, dice, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo, dice, la hizo por vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No va a venir unción sobre nosotros, hermanos, con pecado. Y ahí es como les dije, ¿verdad? Como les dije el asunto de Salmos 111, versículo 10. Se brota, hermano, se deja ver. A nadie le tenemos que... Cuando usted conoce la palabra de Dios, hermanos, no tiene que preguntar nada. Aquí está, hermanos, y solito se deja ver. Y si nosotros estamos en una condición mala, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor que me busquen como si hubieran hecho lo bueno. Bueno, pues no ayune como ha estado ayunando. Ayune como el Señor manda, ¿verdad? No ayune para cosas malas, no ayune para su propio gusto, no ande oprimiendo, dice, a los demás. No hiera. Porque dice ahí, hermanos, acuérdense cómo dice Isaías, porque oprimen a sus trabajadores, a los que están sobre su cargo. Regularmente pasa eso, hermanos, con nuestros hijos, ¿verdad? O si no son nuestros hijos, cuando somos jefes de familia, ¿verdad? De que no, tú esto, tú lo otro, tú tienes que hacer así. No oprima, dice. No ayune como ha estado ayunando, para que su voz sea escuchada en lo alto. La unción, hermanos, de la que se habla aquí es para santificar, para ser santo. Vamos a regresar a Isaías 58, hermanos. Para que una persona se aparte para Dios. Y esto, hermanos, se logra. Esto, hermanos, se puede lograr porque a veces hay personas, hay evangélicos cristianos que ven muchas novelas, hermanos, que ven mucho la Virgen de Guadalupe y ven tantas tonterías, tantas mentiras del enemigo, que dicen no se puede, es algo imposible, no hay nadie perfecto. No saben ni siquiera lo que se refiere a la perfección que Dios demanda, hermanos, ni la santidad que Dios demanda. No la conocen, hermanos, y dicen no, nadie puede ser perfecto, solamente Dios es perfecto. Hermanos, el Señor manda que seamos santos porque Él es santo, y también que seamos perfectos porque Él es perfecto, hermanos. El Señor así lo manda, y la palabra de Dios, acuérdense, no puede ser quebrantada, no puede ser rota. Si el Señor lo está mandando es porque se puede hacer. Dice aquí, hermanos, no es que partas un pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hermanos, yo creo que no es necesario, ¿verdad?, que les explique cada uno de estos puntos siguientes. Están muy claros, ¿verdad? Bueno. Que partas un pan con el hambriento, que si ves a alguien que tiene hambre, hermanos, pues le des, ¿verdad?, de lo que tú tienes. No le vayas a dar de lo del otro, ¿verdad?, como hemos hablado. A los pobres errantes albergues en casa. Cuando veas a alguien que no tiene casa, pues le des asilo. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. Si ves a alguien que le faltan zapatos, bueno, ten unos. Si usted tiene, ¿verdad? Obviamente, no vaya a dar lo de alguien más. Quizás no tardamos mucho, hermanos, explicando el capítulo 6, porque habla acerca del poder de Dios, hermanos, lo que el Señor hace. Pero también tenemos que entender lo físico, ¿verdad? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. ¿Saben a qué se refiere? No te escondas de tu hermano. ¿Saben o no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Creo que está facilito, ¿verdad? Si ves a alguien que tiene hambre, dale de comer. Si ves que le falta ropa, pues dale ropa, una prenda que le hace falta, ¿verdad? Si no tiene casa, pues dale asilo.
por un momento, una morada. Pero esto, hermano, no te escondas de tu hermano. ¿A qué se referirá? Yo batallé para entenderlo, hermano, en su momento, ¿verdad? Creo que no lo tengo aquí en este apunte, no sé por qué, ¿verdad? Pero cuando yo estaba buscando y buscando, ¿qué quiere decir esto? No te escondas de tu hermano. Quiere decir, hermano, que cuando tú sabes que uno de tus hermanos aquí en la fe tiene necesidad, un hermano, no nada más de aquí, hermano, aquí somos una iglesia, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias en la ciudad. Si sabes que un hermano en la fe tiene necesidad, o cualquier semejante también, tiene necesidad de algo, y tú dices, ahí viene, hombre, baja las cortinas, que no se vea que aquí estamos. Y estás viendo así por la cortinita, ahí ya se pasó, ya se fue. ¡Rodolfo! Está gritando Rodolfo. Y yo, ya que se vaya, que se vaya. Porque tiene necesidad, me viene a buscar, ¿verdad? Quiere un favor. Rodolfo, ya está el vecino, le hablan. Ahí también. Ahí está. No te escondas de tu hermano. Cuando tiene necesidad, ayúdale. A eso se refería, hermanos. Muchos no querían ayudar, hermanos. Esto lo hace el Señor. Esto, hermanos, es de miles de años, hermanos. El Señor nos conoce muy bien. No es de ahorita. Esto no es de ahorita. Hace miles de años el pueblo de Dios lo hacía. Veían que tenían necesidad de alguien y como decían, no, pues es que yo no quiero negarle la ayuda, pero tampoco le quiero ayudar. Pues escóndete para que no te encuentre. No importa, para no ayudarle. No importa las veces que venga la misma persona. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, hermano. Amén. El Señor lo conoce. El Señor sabe que no queremos ayudarle. Por eso dice, no te escondas de tu hermano. Si ves que ahí viene, pues ni modo, ¿verdad? Vamos. Como acuérdense de Naamán. Grábese la historia, a ver si un día la leemos completa. De Naamán. Acuérdense la historia de Naamán. Naamán hizo a regañadientes, lo dijo con su boca, ¿verdad? Yo esperaba otra cosa, ¿cómo que me manda esto? Pero hizo. Igual nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Dice, ahora sí viene lo bueno, hermanos. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, dice. Punto 1. Y tu salvación se dejará ver pronto. Dice. E irá, dice, tu justicia delante de ti. ¿Sabe a qué se refiere eso? Las cosas que tú hiciste. El Señor manda su justicia, lo que Él estableció como bueno. Esa es la justicia de Dios, ¿verdad? Es un tipo de justicia. Los que fueron al estudio conocen que hay como 5 tipos de justicias, ¿verdad? Esto es la justicia del hombre, hermanos. Cuando el hombre hizo lo que Dios mandó. A eso se refiere. Tu justicia va a ir delante de ti. Es la que te puede salvar, hermanos. Dios va a decir, a ver, ahí viene el enemigo y no, ¿sabes qué? A Rodolfo vamos a hacer que lo choquen. Y no, espérate, Dios va a decir, Rodolfo hizo estas justicias. A Rodolfo no se le puede permitir eso. Hay un ángel que va a ir a proteger tu camino. Por las justicias, ¿verdad? Y aquí está, hermanos. Yo no es que sea mi nombre, ¿verdad? Usted puede decir su nombre, ¿verdad? En las justicias que usted haga. Y aquí está en la palabra, hermanos. Y tú dice, irá tu justicia delante de ti. Porque hay gente que a veces no cree estas cosas, hermano. Y aquí está en la palabra. Está escrito, tus justicias, lo que tú has hecho. Dice, estamos hablando de cosas físicas, hermano, si se da cuenta. Esto ya es algo físico. Dice, y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te va a estar cuidando también. Por tu espalda, dice. Entonces invocarás y te oirá el Señor. 1, invocar. 2, dice, clamarás y dirá Él, heme aquí.
Si quitares de en medio de ti el yugo, dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Pero mira, hermanos, uno de los beneficios. Invocarás y te oirá el Señor. ¿Sabe qué es invocar al Señor, hermanos? Cuando estamos orando. Aquí. Cuando se ora por el inicio del servicio. Cuando se ora por los diezmos y las ofrendas. Cuando oramos por la palabra. Cuando oramos por la despedida. Estamos invocando el nombre del Señor. Cuando hacemos eso, si usted está en su casa, hermanos, y usted le dice al Señor que descienda, usted está invocando la presencia de Dios. Está hablándole a Dios. Pero dice aquí, hermanos, que Él oirá. Usted habla con Dios y dice, hermanos, si usted ayuna como el Señor manda, que Él lo va a escuchar. Pero hay otro beneficio, hermanos. Mire, dice aquí, clamarás y Él dirá, heme aquí. ¿Sabe qué es clamar? Ya es cuando, ya es, hermanos, una llamada de auxilio. Cuando usted está bajo peligro, hermanos. Cuando usted ya no puede más. Como un grito desesperado, ayúdame, Señor, socórreme. Tenga misericordia de mí. Y Él dirá, heme aquí, aquí estoy. Aleluya. ¿Usted cree eso, hermano, o no lo cree? Yo también lo creo, hermanos. Amén, aleluya. Yo también lo creo. Y ahora, si usted lo cree, ¿usted va a practicar el ayuno? ¿O no lo va a practicar? ¿O no puede? ¿O el trabajo no lo deja? Es que eso está muy fuerte para andar ayunando ahorita. El enemigo, hermanos, nos va a poner 1000 trabas y 1000 pretextos para no practicar el ayuno, porque el diablo, hermanos, no quiere que nuestra voz sea escuchada en los altos. El enemigo, hermanos, no quiere que el Señor descienda y le auxilie de ninguna manera. No quiere, hermanos, que nuestra voz sea escuchada allá arriba. ¿Por qué? Porque nuestra voz, ya con lo que hemos estudiado hasta este momento, hermanos, nuestras peticiones van a ir conforme a la voluntad de Dios. Y el enemigo no quiere, hermanos, que pase nada de lo que está aquí. No quiere que sean libres de las ligaduras de impiedad, las cargas de opresión. No quiere el enemigo, hermanos, que se rompan los yugos. Quiere que la gente esté atada. Es lo que quiere el enemigo. Que la gente siga azotada, castigada con espíritus de enfermedad, de dolores, de dolencias, que les duela. Es lo que quiere el diablo, hermanos. Que la humanidad sufra. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas, dice, nacerá tu luz, y tu oscuridad, dice, será como el mediodía. Tu oscuridad, ahora imagínate cuando brilles. Dice, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Llega momentos, hermanos, tarde o temprano. Yo me doy cuenta a veces en el trabajo, hermanos, porque es donde tengo mucho contacto con mis semejantes del mundo, ¿verdad? Yo me doy cuenta, hermanos, cómo pasa un proceso, hermanos, de una persona. Primero, hombre, está bien feliz, está bien alegre y anda con una muchacha, un muchacho, y luego anda con otra y anda así, para allá y para acá. Y luego de repente nomás, hermanos, pasan 2, 3 meses y anda el muchacho así. Se fue la alegría, se le fue el gozo, ya no anda contento, ya anda amargado. Es un proceso, hermanos, por el cual pasan los hombres, las mujeres del mundo, el proceso de pecar. Primero está todo muy bonito, muy alegre,
Después, hermanos, viene el castigo. Y no crean que el enemigo dice, ay, sí, ahí después lo voy a ir a castigar. Al instante, hermanos. Hay miles de millones de demonios que están puestos para castigar a las personas. Pero no lo hacen porque no tienen derecho de hacerlo, hermanos. Solamente, hermanos, con los que tienen derecho, con los que están en pecado, lo hacen. Porque desde que están bien embarraditos de pecado, y ahora sí, se hace un juicio allá arriba en el cielo, y dicen, no, pues envía castigo, ¿verdad? Puede ser un castigo enviado de parte de Dios, o puede ser un permiso legal que tiene el enemigo para castigar a las personas. Puede ser dos cosas, ¿verdad? Cuando es de Dios, hermanos, hay otros métodos. Hay otros métodos, ¿verdad? Que están en la palabra para que una persona sea libre. Cuando es de Dios el castigo. Cuando el Espíritu es enviado de parte de Dios. El ejemplo lo tenemos en el rey Saúl, ¿verdad? Era un espíritu malo de parte de Dios. De parte de Dios. Espíritu malo de parte de Dios. Y ahí venía, hermanos, cómo se apartaba ese espíritu malo, ¿verdad? Pero volvía. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en pecado. Porque Saúl estaba en pecado. Ahora, hermanos, muchas veces pasa también que, y me doy cuenta también en el trabajo, ¿verdad? Como a veces, pues nos va bien, hermanos. Los que trabajamos sabemos cómo nos va bien, ¿verdad? Pues la nómina. Ahí nos va bien. O nos va triste, normal, ¿verdad? Triste, normal, porque a veces cuando nos va bien nos acostumbramos. Que hay mucho tiempo extra y así. Y cuando hay mucho tiempo extra, hermano, en una planta, en una fábrica, ¿cómo andan los operadores? ¿Cómo anda la gente? Pues bien contenta, bien sonriente, ¿no? Llega el fin de semana y todos compran comida, burritos. Y no saben ni cómo entró tanta comida al comedor así. Pero entra, hermanos, y se negocia ahí, compran, venden comida o delicias, ¿cómo se llaman esos postres y así? Pero luego, ¿qué pasa, hermanos? Cuando dicen, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo extra para toda la planta, no hay para nadie. Pues todos andan así tristes, otra vez, no hay dinero, bueno. ¿Vas a querer? No, no voy a querer. Ay. Pero ¿qué dice aquí, hermano, la palabra de Dios? Que vamos a hacer, ¿verdad? Como un huerto de riego donde las aguas nunca falten. A nosotros no nos va a faltar, hermanos. Cuando los del mundo le falten, a nosotros no nos va a faltar. El Señor va a tener cuidado de nosotros. No se va a olvidar. Pero para eso, hermanos, tenemos que practicar el ayuno. Acuérdense cómo decían los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros? No lo estaban recriminando al Señor, le preguntaban, ¿por qué nosotros ayunamos y los fariseos también ayunan? Y tus discípulos no ayunan, dice. Dice, versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Va a llegar un punto, mi hermano y mi hermana, cuando usted practica el ayuno, ¿verdad? Que usted va a ser llamado para trabajar para el Señor. Va a llegar un momento en el que usted va a estar firme, más fuerte en lo espiritual. Y ya va a ser, como dice aquí, llamado reparador de portillos. Muchos quieren trabajar para el Señor, hermanos. Muchos quieren trabajar para el Señor, pero sin ayunar. No, yo no, ¿cómo voy a ayunar si no voy a tener fuerzas para trabajar para el Señor? No, hermanos. El Señor solamente quiere que nosotros estemos dispuestos y disponibles. Yo le doy testimonio de eso, hermanos. Miren que yo a veces batallo mucho con el sueño por mi trabajo. Y tengo que ayunar cuando estoy despierto, obviamente, ¿verdad? Y uno dice, no, pero pues ¿cómo voy a ayunar? ¿Voy a andar durmiendo? Si se le mete a uno, ¿verdad? El enemigo por la cabeza, por los pensamientos. Y los compañeros, ¿cómo no vas a comer? Te vas a desmayar. Es el enemigo, hermano, que está hablando a través de las personas.
También en nuestra mente el enemigo puede sembrar malos pensamientos y no somos responsables de eso, hermano. Pero somos responsables de meditar en esos malos pensamientos y somos responsables de meditar en ellos. No de maquinarlos, pero sí de meditar en ellos. Y muchos quieren servir a Dios, hermanos. Aquí dice, vas a ser llamado reparador de portillos. Un portillo es un agujero, hermanos. Imagínense una casa, imagínense esta casa, que aquí tuviera un agujerote. Adelante. No, ese no es un portillo, porque ese es medio portillo. ¿Por qué? Porque está a la mitad. Necesita estar hasta afuera. Un agujero, hermanos. Un agujero por donde se puede meter alguien. Está muy chiquita aparte. Pero tienes un agujero por donde se puede meter alguien. Gracias, hermano, por mostrarnos. Se puede meter a alguien, hermanos, para saquear. Eso es un portillo, un agujero que alguien hizo en una pared, puede ser, en una cerca, y se mete, ¿verdad? Se mete a alguien ahí y se roba cosas. Y de aquí que tú vas a ser llamado reparador de portillos. Esos agujeros los vamos a tapar. El Señor lo va a mandar a eso, hermanos, a cerrarle las puertas al enemigo, a enseñarle a la gente, ¿verdad?, cómo cerrar esas puertas. Y restaurador de calzadas para habitar. Decía el Señor, ¿verdad?, que Él enviaba a su mensajero delante de su faz, delante de Él. Preparad calzada, decía, preparad calzada para el Señor. Si no, hermanos, si no se prepara la calzada para Dios, para el Señor Jesucristo, el Señor no va a pasar. Mire, hermanos, cómo nuestra fe tiene que estar fundamentada con la palabra de Dios. No es una fe falsa, una fe vacía. Hay muchos que dicen, declaro, ¿yo quién soy yo? Dicen, declaro cielos abiertos, declaro lo otro. ¿Dónde está eso en la palabra, hermanos? Yo le puedo decir a usted con la palabra aquí, hermanos, que si preparamos la calzada, el camino para Dios, entonces Dios va a descender. Dios, ese mismo Señor Jesucristo, va a caminar por el medio de nosotros. Porque va a haber, hermanos, un fundamento espiritual por el cual el Señor puede caminar. Y si no lo tenemos, hermanos, si no lo preparamos, el Señor no va a pasar. Esa calzada, hermanos, también la puede usted construir en su casa. Usted quiere que el Señor more con usted, prepare calzada para el Señor. Imagínese, hermanos, que hay un camino por el cual el Señor va a pasar, pero tiene botellas quebradas, tiene piedras filosas. Y dice el Señor, ¿cómo voy a pasar por ahí? Hay lodo, hay suciedad de animales. ¿Cómo voy a pasar por ahí? Va a decir Dios. Tienes que limpiar, preparar la calzada para el Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano y mi hermana, cómo es un proceso que el Señor nos muestra? Desde lo más básico, lo más simple, que es lo físico, hasta los asuntos espirituales mayores, hermanos, más grandes. Provocar una verdadera presencia del Señor, hermanos. Muchas veces, ya para concluir, hermanos, ya el asunto está concluido, pero quiero abrir un paréntesis. Muchas veces nosotros adoramos al Señor y la presencia del Señor desciende, ¿verdad? Cuando estamos aplaudiendo en los cantos, en las adoraciones, podemos sentir la presencia del Señor y desciende, hermanos. Pero ¿qué pasa después? Cuando dejamos de aplaudir, ¿qué pasa? Se deja de sentir, ¿verdad? Y decimos aquí en el púlpito, sentimos la presencia de Dios. Qué bueno. Y qué bueno, hermano, que sentamos la presencia de Dios en los cantos, ¿verdad? Pero esa presencia, hermanos, tiene que estar en nosotros siempre. Así decía el profeta Elías y Eliseo. Así decían. En nombre del Señor, decían, en nombre del Señor en cuya presencia estoy. Estaban siempre en la presencia de Dios. Así deben ser nuestras vidas, hermanos.
Amén. Y ahí también decía Moisés, ¿verdad? Cuando decía, no, pues no me quiero ir de aquí, del monte, si no es con tu presencia. Así debería de ser siempre, hermanos. Y en adoración, en alabanza, es cuando más se debería de brotar, hermanos, la presencia del Señor. Mucho más. Aprovecha, hermanos, los cantos, las adoraciones. Porque el Señor desciende, hermanos. Aproveche mucho para ponerse a cuentas, para entregarle al Señor las cargas, para entregarle al Señor, hermanos, su corazón. Aproveche cuando el Señor viene, cuando el Señor desciende y está aquí. Aprovechele mucho. Apréndase los cantos de memoria. Prepárese para adorar al Señor. Grite, hable fuerte, que se escuche su voz. Gloria a Dios. Que se escuche el ruido, hermanos. Imagínense que si estamos cantando, hermanos, despacito. Bendito el que viene. No vas a saber que aquí es una iglesia, hermanos. No se va a escuchar el ruido. Una vez que veníamos, la hermana Yané y yo veníamos llegando y escuchábamos a lo lejos, unos panderos, hermanos, escuchaban ruido. Ya hay una iglesia ahí. ¿Pero por qué? Por el ruido, hermanos. Que se escuche, hermanos, que se sienta. Aleluya. Métase en la adoración, en la alabanza del Señor. Amén. Mire que ya va tiempo más adelante, ¿verdad? Que el Señor nos permita también escudriñar, hermanos, entrar en profundidad, de verdad, de su palabra, para conocer más acerca de la oración, alabanza. Pero primero tenemos que aprender esto, hermanos, lo básico, ¿verdad? Lo material del Señor, la oración del Señor, el punto medio, hermanos. Estamos aquí en la tierra, es como si tuviera usted un pariente aquí en otro lado, hermanos, y usted le dijera, hey, mándame dinero porque necesito ayuda, y le mandan, así, hermanos. Como una frontera, hermanos. Como que usted le pida al Señor al cielo y el Señor le manda, ¿verdad? Y el ayuno, hermanos, ya es una unión mayor con el Señor. Los tres, acuérdense, tienen recompensa. Si lo hacemos como el Señor lo manda. Va a ser su voz, hermanos, escuchada ahí arriba en los cielos. Si queremos que sea escuchada o no. Amén. O queremos que ya se acabe el mensaje para allá, ya irnos. Yo no los quiero tener de rehenes, hermano, cuando yo estoy aquí en el púlpito, de ninguna manera. Pero quiero que les quede claro que el Señor quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él. El Señor sigue enviando palabra, mis hermanos y mis hermanas. El Señor sí quiere que sigamos creciendo, quiere que esta iglesia crezca, hermanos. El enemigo es el que quiere que esta iglesia esté completamente destruida. Miren, hermanos, yo no supe por qué, ¿verdad? Pero veo que aquí no vinieron 2 personas, ¿verdad? Y eso es algo malo, hermanos. No supe por qué, ¿verdad? Pero así que el motivo que sea, hermanos, que no estén aquí, es algo que no es bueno. Porque es mejor estar delante de la presencia del Señor, hermanos, que en otro lugar. Yo sé que a veces vienen parientes y todo eso, hermanos. Es mejor estar aquí. Amén. Es mejor estar aquí. Bien, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si no hay alguna duda, hermanos, alguna pregunta o algún comentario. ¿No hay? ¿Quedó claro todo? Bueno, hermanos, pues vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias al Señor por su palabra, hermanos.